cosas que ha escrito nuestro hermano Pablo que son difíciles de entender. Y era un apóstol a la misma altura del apóstol Pablo. Y él decía que hay cosas en la Sagrada Escritura que son difíciles de entender. No imposibles, difíciles de entender. Pero Dios nos da el entendimiento si usted se pone a estudiar la palabra del Señor. Hay que estudiar la palabra. Hay cosas que dicen allí y muchas de esas cosas que a veces nos llaman la atención, hay que tomar en cuenta esto. Dios escribió la palabra o su palabra para usted y para mí. Fue escrita para usted y para mí. Pero no la escribió a usted, ni me la escribió a mí. Se la escribió a unos hombres en un tiempo determinado. Y por eso a veces se nos hace difícil entender eso. La escribió para usted y para mí, pero no se la escribió a usted, ni me la escribió a mí. Y eso es importante entender. La carta a los Efesios es una carta maravillosa que el apóstol escribió en la cárcel. Básicamente está dividida en dos partes principales que va desde el capítulo 1 al 3. Es teología pura, si podemos decir teoría y teología, doctrina básica que da un fundamento a la iglesia. Y luego del capítulo 4 hasta el 6 es lo que podemos decir la práctica de eso que está ahí escrito. Más o menos así se divide esa carta. Del 1 al 3, teología, doctrina, enseñanza firme, y del 4 al 6, la práctica de eso que él enseñó ahí. El apóstol Pablo, como muchos sabemos, y escrito por él mismo, un hombre que vivió para destruir lo que llamaba él el camino, para destruir a los cristianos, para acabarlos, para eliminarlos. En su juventud fue un hombre fariseo, les dice él, un hombre que vivía apegado a la ley. Se puede decir que era un hombre, en cuanto humanamente hablando, irreprochable, irreprensible. En cuanto a la ley, fariseo. Hebreos de hebreos, decía él. Se entiende que nació en una buena posición porque, curiosamente, él era hebreo, era israelita, pero de nacionalidad romana. Algo importantísimo para esa época. Le dice un hombre: chico, yo la compré, yo soy de nacimiento. Así que este hombre tenía una excelente posición económica y social, ya que los fariseos eran muy reconocidos. Pero este hombre tiene un encuentro con el Señor y Dios lo transforma, lo cambia y lo trae a sus pies. Y ese hombre que era el perseguidor viene a ser un perseguido y viene a ser uno que es capaz de dar su vida por aquel a que él perseguía. Eso lo hace solamente el poder de la palabra. Éfeso, una ciudad magnífica de la época, famosa, muy importante, de mucha envergadura de su época. La gente allí vivía bien, tenía buena posición, ganaban bien, no tenían hiperinflación, estaban bien educados, bien preparados, pero también eran supersticiosos, practicaban la brujería, la hechicería y la magia. Es decir, que a pesar que tenían buena posición económica y a pesar que eran muy bien estudiados, le tenían miedo a cualquier cosa que se movía por ahí. Aparte de eso, eran idólatras, tenían muchos dioses. Se dice que una docena, 50, pero de eso sobresalía una que se llamaba Artemisa o Diana de los Efesios. Su templo era magnífico, según dicen los estudiosos. Era un arte escultural. De hecho, la gente iba a admirar ese templo, que era hermosísimo. Y por supuesto iban a adorar, a llevarle ofrenda a Diana de los Efesios, porque esa era, digamos, la más importante. Y en ese entorno, el apóstol va y lleva el mensaje a los Efesios.
Esos hombres, también hay que decir que allí habían por supuesto asentamientos judíos, es decir, había gente judía que habían llegado hasta ahí y estaban viviendo en ese lugar. El apóstol Pablo iba para allá y por supuesto, como dice el libro de los Hechos, llegaba a la sinagoga a llevar la palabra. Aquí estoy yo, vamos a presentarle la palabra. Y le presentaba la palabra, la gente rechazaba, se volvía a los gentiles. Que lo primero que hacía era hablar con los judíos. Y por supuesto, allá había división. Estaban los judíos que se creían, como dice, la última Coca-Cola del desierto, y estaban los gentiles que no querían ninguna relación con los judíos. Había una franca división entre esos dos grupos. Y el apóstol Pablo escribe esta carta, y yo voy a leer, como siempre, la escritura en el primer libro de Crónicas 12:32, que dice de la siguiente manera: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Debemos estar atentos al tiempo al que vivimos. Pido al Señor que nos ayude en estas próximas enseñanzas acerca de la carta a los Efesios. Voy a comenzar leyéndolo completo y luego ir deteniéndome en varios versículos. Carta a los Efesios, capítulo número 1, dice de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo Jesús. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oramos. Padre, venimos ante ti, Señor,
reconociendo nuestra dependencia de ti. Nosotros, Señor, necesitamos revelación de tu palabra para entenderla, para comprenderla, para ponerla en práctica, Señor, cada día. Espíritu Santo, te necesitamos. Necesitamos la revelación de tu palabra. Reconocemos que no podemos hacer nada sin ti. Permite, Señor, que esta palabra sea de edificación, consolación y exhortación. Que podamos atesorarla, que podamos vivirla, Señor, cada día. Señor, sabemos que vivimos tiempos difíciles, tiempos peligrosos, también tiempos gloriosos en los cuales hemos de anunciar tu pronta venida, Señor. Por eso pedimos tu ayuda, Espíritu Santo. Tú eres nuestro Señor. Cantamos, Jesús, tú eres el Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, quiero hablar sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 1. En este tiempo se habla mucho de la palabra profética. Tengo una palabra para ti, Dios me dijo que te dijera. Y yo recuerdo que por allá para 92, 93, 94, 95 había un hombre que todos los que éramos muy jóvenes en esa época, más jóvenes de lo que todavía soy, lo escuchábamos mucho. No había, por supuesto, redes sociales, no lo seguíamos en Twitter, ni en Facebook, ni nada por el estilo, porque no existía Instagram ni nada de eso. Ni siquiera existía el internet todavía, al menos no comercialmente. Era Benny Hinn. Todos buscábamos algún cassette, algún VHS, no existía el DVD tampoco, y buscábamos su enseñanza para aprender de él. Recuerdo que una vez, un domingo en la tarde, eso de las 3, 4 de la tarde, decidimos los jóvenes venir para acá y colocar un video acá, el VHS, y ver una enseñanza de este hermano llamado Benny Hinn. Sería una enseñanza tremenda y nos gustaba, queríamos aprender. Y bueno, era tanta la enseñanza que lo parábamos para ahí porque nos estamos ahogando, esto es demasiado tropezón, la sopa está muy gruesa. Y lo parábamos y volvíamos a escribir y ahí vamos. Lo cierto es que nosotros seguíamos a este hombre y lo admiramos. Pero con el transcurrir del tiempo nos dimos cuenta, al menos yo me di cuenta, que era un hombre igual que yo, igual que usted. Con defectos, con virtudes, con anhelos, con deseos, y que también fallaba. Así que al pasar el tiempo, pues por supuesto compré el libro Buenos Días Espíritu Santo y leía todas las mañanas el libro del Espíritu Santo y oraba Buenos Días Espíritu Santo. Nunca entró una luz en mi cuarto, como la dice él, nunca entró un rayo, ni una estela, ni una cosita así, ni un ángel apareció, nada, no vi nada. Luego leí el libro La Unción, luego leí el libro de la Sangre, porque todo lo que él escribía, pues uno lo compraba para aprender. Adelante, vamos a ver más. Lo cierto es que al pasar el tiempo, pues me di cuenta que era un hombre común como yo. Y eso usted debe entenderlo también. Los hombres que Dios coloca en sitios, apóstoles, profetas, maestros, pastores, son igual que usted, humanos igual que usted, fallan igual que usted. ¿Podemos admirarlos? Sí. ¿Podemos tratar de aprenderlo como ellos hacen? También podemos. Pero nunca podemos darle el lugar que se merece Dios. Solamente Él es Dios. Nuestro Dios es un Dios vivo y habla y se comunica. ¿Cómo habla? De pronto usted dirá, bueno, es que a mí me habló a través de un hombre, a través de una persona, a través de una canción. Dios no tiene límite, no podemos ponerle límite al Señor. Habla de cualquier forma y de cualquier manera, porque Él es un Dios muy, muy creativo. Pero básicamente Él habla a través de su palabra, la Escritura. Él la dejó para hablarnos. Y cada vez que usted se acerca a Él, Dios le va a hablar. No
No dudo que Dios pueda hablar a través de un hombre, de una persona, en un momento determinado. En el tiempo que tengo en el Evangelio, solamente 2 veces Dios ha hablado a mi vida de manera, una voz impresa en mi espíritu. No me habló como a Saulo, 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 Argelia, Argelia. No me dio nada de eso. Olvídese de eso. Bueno, nosotros al menos así pensamos que Dios habla. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Nosotros imaginamos que Dios habla así, porque así vemos la película. Pero solamente 2 veces Dios ha hablado a mi espíritu, una impresión acá adentro, que he sabido que es la voz de Dios. Solamente 2 veces en todos los años que tengo. Pero todo el tiempo me habla a través de su palabra. Todo el tiempo. Es infalible. Y es importante que sepamos eso. Porque hablaba con alguien y me decía, chico, fui a un sitio, me invitaron a predicar y me iba a sentar. Ahí no. ¿Por qué no? Ahí van los profetas. Aquí. Se sentó en otro lado. Ahí digo, ¿qué problema? Pero resulta que después que llegan, se sientan allí. Él observa que se sientan ellos allí y la gente se acerca. Mira, te dio una palabra para mí. Mira, te dio una palabra para mí. Mira qué dice el Señor. Están como consultando a los profetas, como si fuera más bien un consultorio de brujería. Dios habla, sí habla, pero su palabra está escrita para que usted y yo la escudriñemos cada día y de allí saquemos lo que Él quiere hablar a cada uno de nosotros en particular. Y eso es lo que no queremos hacer. Es como las dietas. La gente dice, quiero adelgazar. ¿Y cómo adelgazo? Bueno, no, hay una fórmula mágica. Compras una pastilla, te comes esa pastilla y dejas de comer. No tienes que dejar de comer ni parrilla, ni salchicha, ni hamburguesa, ni pizza. Oye, esa dieta es maravillosa. Y va y te compra las pastillas aquellas y usted no rebaja nada. Como los infocomerciales. ¡Llame ya! La dieta no tiene que hacer ejercicio. Usted no tiene que dejar de comer. Con solo tomar esa pastilla, usted adelgazará. Pero eso sí, llame ya. Y si llama ahora, no será una botella, serán 2 botellas. 2 por el precio de 1. Pero tiene que llamar ya. ¿Y por qué no puede llamar después? Ellos no me pagan por eso. Pero resulta que eso es falso. Por eso ustedes dicen, llame ya. Los primeros días que llamen recibirán un descuento. Eso es falso. Si usted no deja de comer y no hace ejercicio y come de manera ordenada, claro, a menos que tenga un defecto metabólico, ya eso es otra cosa, pero a nivel normal, usted no va a rebajar a menos que haga ejercicio y coma más sano y coma menos y beba menos refresco y cosas de esas, no va a rebajar. Y entonces usted va a quedar aquí interesado, pues póngasela acá y usted se sienta y con solamente pulsar ya usted va a rebajar, sin hacer ejercicio, sin sudar, sin dejar de comer. Eso no es verdad, eso es falso. Pero queremos eso y con esa mentalidad venimos a la palabra y queremos que el Señor poner el dedo. Yo me hago aquí. Judas fue y saltó. No. Aquí, ve tú y haz lo mismo. No, chicos, no. Aquí, lo que has de hacer, hazlo ya. No, mi hermano. Usted no tiene que hacer eso. Usted tiene que acercarse a Dios en oración, en meditación, y Dios le va a hablar. ¿Por qué? Porque el más interesado en hablar es el Señor. Es el que más interesado está en hablar. Así que vamos a Efesios. Comienza el apóstol Pablo diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Es decir, que él no se nombró, no se autonombró apóstol. Dios lo colocó de apóstol. Dios lo nombró apóstol. Dios lo levantó como apóstol.
no se autonombró. Esto es importantísimo. Dice, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Esos somos usted y yo, santos y fieles. En Cristo Jesús, que está en Éfeso, le escribió a la gente de Éfeso. Y le dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y comienza una oración preciosa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuántas bendiciones? ¿Cuántas? Y todavía estamos buscando que Dios nos bendiga. Todas las bendiciones en los lugares celestiales. Pero en los lugares celestiales, curiosamente hoy las bendiciones no son celestiales ni espirituales, sino que todas son físicas. Que si un carro, que si un avión, que si una casa, que si el dinero en la cartera. Y no dudo, mis amados hermanos, que Dios pueda dar ese tipo de oraciones, responderla, un carro, una casa, o un buen trabajo, un buen ingreso. Sí, Dios responde ese tipo de oraciones cuando usted lo hace con un corazón sincero. Dios va a responder, pero ese no debe ser nuestro anhelo. Nuestro anhelo debe ser hacer la voluntad de Dios. Y si en la voluntad de Dios está que yo tenga un excelente trabajo y gane $1,000 diarios, aleluya. Ahora, ¿qué va a hacer usted con esos $1,000 diarios? Pues no genial, bolsillármelo, disfrutarlo. Pero eso no es lo que enseña el Señor. El Señor dice, cuando Él te bendice, es para que bendigas. El que robaba, no robe más, sino que trabaje para que ayude a los demás. Lo que enseña la Biblia. Toda bendición espiritual. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Ven? No somos un plan B. Dios nunca tuvo un plan B. Siempre fue un plan A, desde el comienzo. En Génesis 3:15 le dijo a la mujer, la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Siempre en su mente Dios estuvo salvando, rescatando, restaurando, antes de la fundación del mundo. Antes que todo ocurriera, ya Dios había dado una respuesta. Así que no somos un plan B. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El anhelo de Dios es que seamos santos y sin mancha. Pero para ser santos y sin manchas, debemos obedecer su palabra. Cada día. ¿Es fácil? Si fuera fácil, todo esto tuviera full. Pero mucha gente, como fuimos ayer a hablar, no, la gente no quiere. Pero eso es lo que Dios nos llama a hacer. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Como nos compartía nuestro hermano Efraín, somos hijos del Señor. Somos hijos adoptados. Adoptados. Y hago esta énfasis aquí porque al ser hijos, a veces se nos dice que podemos hacer todo lo que Jesús hace o hacía. Somos hijos adoptados, pero no podemos hacer todo lo que Jesús hacía. Porque, para empezar, Él es el único hijo engendrado, el unigénito, como se dice en español, the only begotten son, el único hijo engendrado, Jesús. Ustedes y yo somos hijos adoptados. ¿Para qué? Para ser amados, para ser cuidados, para ser restaurados. Pero usted y yo no somos eternos, usted y yo no somos omnipotentes, usted y yo no somos omnipresentes, y usted y yo no somos omnisapientes. No estamos en todas partes, no lo podemos todo, no lo sabemos todo. Jesús sí. Jesús sí. Así que nosotros, como hijos amados, como hijos adoptados, tenemos herencia con los santos, pero no somos igual a Jesús. Recuerde siempre eso. Te lo digo porque veía a alguien que decía, no, si los perros dan perritos y los gatos dan gatitos, Dios da a los hijos. Así que yo soy un Dios. No, yo soy un Dios. Soy el hijo del Dios viviente, del Dios todopoderoso.
Soy hijo adoptado, pero no soy un Dios. Yo no puedo, con mi boca yo no puedo producir. Y eso es otra cosa que tenemos hoy. Mis compañeros en el trabajo, cuando había un anuncio que decía por ahí, mirá, ¿sabes qué? Del ministerio van a dar un bono. Sí, van a dar un pago allí a los trabajadores. ¿De cuánto? En ese tiempo fue de 1 millón. Ay, 1 millón, oye, qué bueno. Y salía alguien por allá, no, eso no lo van a dar. Cancelado el transmutado. Cancelado el transmutado, decía alguien por allá. Eso eran los mundanos. Curiosamente, yo escucho a gente que le dice, mira, vamos a ir para tal parte y vamos a hacer esto o aquello. Ah, bueno, y alguien dice por allá, no, pero eso no se va a poder hacer con otra cosa. Lo cancelo en el nombre de Jesús. Lo cancelo. Hermano, usted no tiene poder para cancelar nada. El único que decreta y tiene poder para hacer las cosas es Dios. Dios tiene poder. Dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Se expandan las estrellas, se iluminan las estrellas y se crearon las estrellas, se creó el universo por la palabra de su poder. Dios tiene poder en su palabra, pero usted y yo no. Así que olvídese eso y que lo cancele. Señor, tú lo vas a hacer. Si es tu voluntad, ahí, amén. Si no es tu voluntad, amén. Yo creo en el poder de Dios, porque lo hemos visto. Creo que Dios sana, sí. Dios liberta, sí. Dios puede levantar a los enfermos de la silla de ruedas, sí. ¿Y por qué no le levantaba de Sandra? No tengo la menor idea. Pero sé que puede hacerlo. Sanarla completamente. ¿Por qué no lo ha hecho? No lo sé. No tengo respuesta para eso. Así como no sé cómo Eliseo, que fue el profeta que más hizo milagros en el Antiguo Testamento, resucitó muertos, hizo que levantara una hacha, un poco de cosas, y el hombre muere enfermo. Va y le dice a un hombre, tú vas a ser sanado. Y el rey es sanado. Y él muere enfermo. Bueno, estaba en pecado. Van a enterrar a unos muertos y el muerto salen corriendo, lo tiran y chocan con los huesos de Eliseo y el muerto resucita. No estaba en pecado, ahí en opción. Pero ¿sabe qué? Los hombres de Dios y las mujeres de Dios también nos enfermamos y nos morimos. Para que sepan. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Y bueno en gran manera. Y Dios es justo. Y Dios es santo. Siempre tenemos que tener en cuenta que Dios tiene atributos que usted no puede quitarse porque le parezca que no está bien. Seguimos. Dice el 6: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, en quien tenemos redención. El apóstol Pablo le escribía a los hombres y mujeres de Éfeso y le decía: en Cristo Jesús tenemos redención, tenemos salvación, tenemos perdón. Solamente a través de Cristo Jesús, no a través de los dioses que ustedes tienen allá, a los que ustedes le temen y le rinden culto, no, solamente en Jesús. Y solamente en Jesús usted y yo tenemos redención, salvación, perdón. Lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, amado hermano, muchos de nosotros nunca lo vamos a poder entender en su completa dimensión. Debíamos haber muerto. Y un hombre ocupó mi lugar, un hombre limpio, santo, justo y bueno, ocupó mi lugar, de este hombre pecador, y se colocó en ese lugar. Pero al morir en esa cruz, no solamente Él lleva mi pecado, sino que Él me transfiere su justicia, y por eso yo me puedo presentar delante de Dios como un hombre justo, pero con la justicia ajena, una justicia que no me pertenece a mí, sino a Jesús. Tenemos redención por medio de Jesús.
que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que está en los cielos como está en la tierra. En Él, así mismo tuvimos herencia. Tenemos herencia, sí. Somos hijos, sí. Pero la herencia es por Jesús. Solamente por Él. En Él así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahí se muestra la soberanía de Dios. Él decidió salvar a los efesios. Él decidió salvar a los efesios. Y este hombre, Pablo, dedicó un tiempo bastante largo para llevar el mensaje a esa gente. No fue que salió como nosotros que salimos ayer, salimos a recorrer el sector del Liceo Raúl Osorio y su adyacencia y ya nos venimos para acá. En el libro de Hechos, donde se registra esa travesía, dice de la siguiente manera: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Por 3 meses estuvo hablando en la sinagoga. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiracno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. 2 años estuvo este hombre hablando, enseñando la palabra del Señor a la gente de Éfeso. 2 años. De manera que no fue un ratito nada más. Este hombre, como lo dice en la carta a Gálatas, si mal no recuerdo, decía: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. El anhelo del corazón de Dios es que seamos formados a la imagen de Jesús. La razón de esta enseñanza no es para que usted acumule conocimiento y sepa un poquito más. La razón de esta enseñanza es que usted sea más santo. La razón de conocer más a Jesús es para ser más santo. Esa es la razón de conocer más a Jesús. Ser más santo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo Jesús. Aquí hace una división. Aquí está hablando a los judíos. Nosotros los que esperamos primeramente en Cristo. Los gentiles no esperaban a Jesús, ni la promesa que había hecho a Abraham. Y él dice: bueno, nosotros los que esperamos primeramente en Cristo Jesús. Pero luego dice: en Él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya fueron sellados. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí las arras podemos traducir como la cuota inicial. Cuando existía aquí el crédito, la casa eléctrica o en esas tiendas, iban para allá y le decían: mira, quiero sacar esa nevera, ese televisor, esa lavadora. Bueno, eso vale 3 millones fácil. No sé, eso es mucho cobre. Bueno, puede dar una inicial de 500,000 bolívares y con eso se lleva todo eso. Y se continúa pagando lo demás en cómodas y largas cuotas. Las arras son esa inicial. ¿Y cuál es la inicial?
el Espíritu Santo de la promesa. Yo les garantizo, dice el Señor, a través del Espíritu Santo, que yo los voy a redimir por completo. Dice, porque dice aquí que Él las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Va a llegar un momento cuando Cristo venga y vamos a recibir completamente esa redención, incluyendo nuestros cuerpos físicos mortales que todavía sufren y sufren porque le agradan al Señor, pero hacemos cosas que al Señor no le agradan porque nuestro cuerpo todavía no ha sido completamente transformado. Y luego dice algo bien interesante: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y vuestro amor por todos los santos. El amor se debe manifestar entre todos los santos. ¿Es fácil? No. Siempre habemos me llevo mejor que Leonel, me llevo mejor con Joentry, me llevo mejor con Abigail. Eso es normal. Pero el amor entre nosotros se debe manifestar, entre todos nosotros. Y el apóstol Pablo escuchaba de ese amor. Y me llama la atención porque ese hombre escuchaba de los efesios y él estaba preso. Y cuando la gente lo iba a visitar, no le decía: mira, averiguaste a ver cuándo me van a sacar de aquí, averiguaste si tengo cita ya en el tribunal para ver si me dan un procedimiento para que me saquen de aquí, mira, buscaste el abogado para pagarme, mira, contame cómo está la gente, contame cómo están las iglesias, cómo están los hermanos de la iglesia hermosa, cómo están los hermanos de Castillo Fuerte, cómo están los hermanos de la Secta Doctrina. Le interesaba la vida de los hermanos. Estaba preso, encarcelado, atado, golpeado, preso, y lo que le interesaba era saber cómo estaban las iglesias. Y esto es importante porque nosotros la semana pasada comenzamos a orar por las iglesias del sector y vamos a seguir orando, porque les decía a los que vinieron ese día que la razón de orar por las iglesias del sector y todas las iglesias de la ciudad y del estado, como la iglesia donde está nuestro pastor hermano Robert Soler, nuestra hermana Latibey Aular, nuestro hermano Luis Rojas, nuestro hermano John Sierra. ¿Por qué orar por ellos? Porque si su iglesia se medita una palabra poderosa y la gente es salvada y la iglesia crece, más personas van a ser salvas y más gente va a conocer el evangelio y más gente va a tener una mejor expectativa de vida ante la sociedad. Va a haber mayor impacto hacia la sociedad mientras más gente se convierta al Señor. Y esto le interesaba al apóstol Pablo. Él oraba por las iglesias. Nosotros también vamos a orar por las iglesias. A nosotros nos interesa que el hermano Eder Torres, el hermano Luis Rojas, el hermano Albert, el hermano Oscar Rivera, esas iglesias crezcan y crezcan para que todo el Manzanillo conozcan que hay un Dios vivo que habla, que perdona y que restaura. No solamente nosotros. Y este hombre hacía eso. Así que vamos a imitarlo. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y dice: ¿por qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Padre de gloria, vuelvo a repetir, nuestro Dios es nuestro Padre, eso es verdad. ¿Somos sus hijos? Sí. ¿Nos podemos acercar a Él? Sí, pero con respeto. Nunca confianzudos, porque Él es el Padre de gloria, el Rey del universo, el majestuoso, el santísimo, el grande, el eterno, el incomparable. Ese es nuestro Dios y tenemos que acercarnos a Él con confianza, pero con respeto. Es el Padre de la gloria. Siempre tengamos eso en cuenta cuando nos acerquemos en oración al Señor. Y continúa diciendo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En otra versión dice, alumbrando los ojos de vuestros corazones, del hombre interno. Y por supuesto, ese hombre interno, ese hombre espiritual va a recibir conocimiento por la palabra de Dios. El oír viene por la fe y la fe viene por el oír la palabra del Señor. De manera que nuestros ojos, la mente no tiene ojos, por supuesto, pero el apóstol Pablo está escribiendo que Dios les dé entendimiento. Entendimiento para saber qué Dios quiere a través de ellos. Que sepan qué Dios ha hecho en ellos y por medio de quién lo ha hecho. Dice, para que sepáis la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Ustedes deben saber cuáles son las riquezas. Y luego dice en el 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Aquí usa un superlativo. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. Generalmente, cuando hablamos de poder, siempre estamos pensando en milagros, prodigios y maravillas que Dios hizo en el pasado y continúa haciendo en este tiempo. Dios sigue haciendo milagros. Creo en milagros, prodigios y maravillas. Dios los hace, sí. Cuando Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Dios es milagroso, poderoso. Pero aquí dice que habla de su poder, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios es tan grande que levantó a Jesús de entre los muertos. Y ese poder es el mismo poder que está a disposición de usted y de mí. ¿Para qué? Para hacer milagros, prodigios y maravillas, si Dios quiere, sí. Pero la mayor razón de ese poder en nosotros es para mantenernos santos y fieles al Señor hasta que Él venga. ¿Sabe qué es difícil? Mantenerse santos y fieles al Señor en este mundo en que vivimos. Hay tanta falsedad, tanta mentira, a veces sentimos desaliento, sentimos que aquel me engañó, que ese era un mentiroso, pero necesitamos el poder de Dios para mantenernos firmes, firmes sin fluctuar, firmes creyendo en la palabra de Dios, creyendo que la palabra de Dios es la palabra de Dios, es eterna, se cumple, no pierde vigencia, no es nueva, no es vieja, es eterna. Dios se ha interesado en hablarnos a través de su palabra. Y aquí nos dice algo bien interesante. En la carta del apóstol Pedro, si mal no recuerdo, le invito a que se ubique allí, el apóstol Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro a, 1:19 dice, acerca de las profecías y todo lo demás. Dice aquí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es? Es la palabra. Aquí está la palabra profética más segura. Vuelvo a repetir, no niego que las personas hablen o que Dios hable a través de personas. No estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es que usted no vaya a consultar a un profeta, no vaya a consultar a un apóstol, no vaya a esperar que le hable fulano para saber qué Dios quiere para su vida. Hermano, que yo quiero que Dios me hable, lea la palabra. Que me hable en voz alta, lea la Biblia en voz alta y la va a escuchar. Porque yo puedo engañarlo. Cualquiera de los que están acá puede engañarlo, pero esta palabra no lo va a engañar. La palabra profética más segura.
Quiera el Señor que nosotros queramos escudriñar esa palabra y no caer en esos infocomerciales. Venga ya. Seguimos, ya vamos a culminar acá en la carta a los Efesios. Espero que puedan aprender un poco como yo he aprendido un poco de acá. La cual operó en Cristo Jesús, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo le hablaba a los Efesios de estas formas, de estas seres celestiales, porque ellos creían mucho en demonios, en cosas, y buscaban cómo protegerse de ellos. De hecho, acá en el libro de los Hechos, vamos a los Hechos en pleno desarrollo. Fíjese otra vez en Hechos, ese capítulo 19 que leímos ahorita, y verá cómo estos hombres estaban sumergidos en la brujería y en la hechicería. Dice aquí, versículo 18, y muchos de los que habían creído venían confesando, dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaban delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Mucha plata. Mucho dinero gastaban esa gente en brujería, hechicería, en libros, en toda cosa que le indicara a ellos el futuro, ellos iban a buscar. Pero estos hombres, el apóstol Pablo les predica, se convierten y vienen arrepentidos, confesando su pecado. Y mira, yo tengo este libro, yo tengo aquel libro, yo tengo aquel, y traían. Fue tanta la cantidad que sacaba la cuenta, hizo 50,000 piezas de plata. No sé, póngale $1 millón, $500,000, una cantidad enorme gastaban esa gente. Y Dios lo sacó de allí, como lo sacó a usted y me sacó a mí de la mentira y de la falsedad, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Continúo en la carta a los Efesios, capítulo 1. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud de Cristo. La iglesia es su novia, de aquel que lo llena todo en todo. Si tú estás vacío, si tú no le ves sentido a la vida, no sabes para qué naciste, para qué estás aquí, en esta ciudad o en este lugar, déjame decirte que Jesús es el único que te puede llenar. Es el único que puede llenar tu vida, puede darle sentido a tu vida, del por qué estás en el planeta Tierra. No es como nos decían cuando estábamos en la escuelita: el hombre nace, crece, se reproduce y se muere. No, señor. Venimos a este planeta Tierra para darle gloria y honra al Señor con nuestras vidas, con todo lo que hagamos. A veces pensamos, bueno, yo quiero que Dios me use en la danza, en la alabanza, en la adoración, en la predicación. ¿Dios te puede usar? Sí. Y si te usa, aleluya, gloria a Dios. Si se te quita el miedo de parar de aquí o de leer, gloria a Dios por eso. Gracias a Dios tenemos las células, allí en ese lugar puedes Dios usar tus talentos, tus habilidades para que compartas con otros y que otros vengan a los pies del Señor y que puedan crecer, como la mía que trajo mi amiga Elaine, bienvenida, la hija de nuestro hermano Antonio que vino a visitarnos, bienvenida, la otra que nos visita, bienvenida a este lugar. En las células la gente puede conocerse, puede compartir, puede decir, mira, tengo este dolor, tengo este problema. Por eso que toda la iglesia debe estar inmersa en la célula, toda. Ajá, pero ¿cuándo voy a célula? Yo voy a célula. Mi hermano Efraín, que estamos atendiendo la célula allá, donde está nuestra hermana Milagro,
y nuestro hermano Luis Castillo. Allá estamos cada jueves, llevamos la palabra, compartimos con la gente. Hay gente que nos pregunta, mira, y esto y aquello, y le damos una respuesta hasta donde nuestro conocimiento lo permite, por la misericordia del Señor. Estamos atendiendo celular. Por eso, con convicción le puedo decir, usted debe estar inmerso en una célula. Los libros de célula, todos deben venir al matutino. Hermano, pero es que es difícil. Hermano, todo es difícil. ¿Qué no es difícil hoy en día? Hoy tiene que trabajar usted 14 y 16 horas para que el recurso le alcance, a ver si le alcance. Todo hoy es más difícil. Todo es más difícil. Lo fácil se acabó. Facilito se murió. Jennifer es un fruto de la célula. Damos gracias al Señor por eso. Gracias a su tía que la fue llevando, tía Milano, y su rey también es un fruto de la célula. Las células dan fruto porque las células son para dar fruto, para que se multipliquen. Y si usted quiere ver este edificio y aquel edificio lleno, trabajemos en la célula, llevemos el mensaje de la palabra. Oremos por la célula, oremos por los líderes de célula y oremos para ser líderes de célula. La razón de dar las clases de bautismo, dar las clases de crecimiento espiritual, dar las clases de liderazgo, es para que usted esté preparado para poder formar parte de la célula. No es para que usted reciba conocimiento y lo almacene aquí en la cabeza, no. Es para que usted sepa y pueda hablarle a otros de que Jesús lo salvó a usted y que lo puede salvar a él. Eso es el Evangelio. De eso se trata todo, de llevar gloria al Señor. Y por eso dice aquí, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, porque Jesús lo llena todo. Hay gente suicidándote, hay respuesta para el que se está suicidando, hay respuesta para aquel que tiene un dolor, aquel que está sufriendo en su matrimonio, aquel que está sin saber qué hacer, hay respuesta en Jesús. Ahora, sabemos que Jesús no es un amuleto, es una persona. Cuando usted lo recibe como Señor y Salvador de su vida, Él viene a transformar su vida porque usted lo hace el centro de su vida. No es un amuleto ni nada. Por último, comparto con usted un versículo que está aquí, que creo que es uno de los que más nos reta a usted y a mí. Está en la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan 2, el versículo 6. Primera carta del apóstol Juan, el verso 6. Quiero cerrar la enseñanza con este versículo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Repito, le pido que repita conmigo si lo tiene ahí en digital o en papel. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Creo que es uno de los versos más retadores de todos los cristianos. Andar como andaba Jesús. Andar haciendo milagros, prodigios y maravillas. No. Andar en amor, andar en obediencia a la palabra, andar sirviendo, andar dándole gloria a su Padre en todo. Esa es el mensaje. No es fácil. Por eso nos dejó las arras de la redención, el Espíritu Santo. Acuérdense que el Espíritu Santo, aunque le llamamos la tercera persona de la Trinidad, no está de tercero, ni debe estar de tercero. Debe ser el centro de nosotros, el centro de nuestra vida, el que nos enseña, el que nos revela, el que nos muestra a Jesús.